Un arreglo de una canción que se llama Calalú, que es de Walter Ferguson. Es considerado el rey del calipso de Costa Rica. Él vive en un pueblo que se llama Cahuita, y básicamente el calalú es una planta medicinal, un tipo de espinaca que se consume y que estaba muy presente en la gastronomía caribeña de Costa Rica. Ha disminuido su consumo porque aparentemente cada vez se le ve menos a la planta. Entonces, de alguna manera quise como hacer este arreglo instrumental, porque es un calipso que tiene letra, es una canción popular, y también quise que el arreglo de alguna manera evocara la percusión del Caribe, el bajo de cajón, que es un instrumento de una sola cuerda que da un sonido muy grave que caracteriza al calipso, que usualmente va de esta manera. Es un bajo que tiene un sonido muy apagado, ¿no? Y el banjo que llega, como te contaba, de Nueva Orleans, pero que ellos acostumbran rasguearlo como de esta manera. Y que de alguna manera, ya escuchándolo, nos lleva como hacia los ritmos jamaiquinos, antillanos, se relaciona con el reggae también, con todas esa otra parte, ¿no? ¿No? Es que hay una definición muy linda de un artista costarricense que se llamó Max Jiménez,
que dice como el quijongo de mi patria es un instrumento sencillo de una sola cuerda que se golpea y se van moldeando las melodías dentro del ritmo. Es algo así, esas no son las palabras exactas, pero lo que más me gusta es con lo que concluye su descripción, que él dice, el quijongo de mi patria es simple y tiene el encanto de esos instrumentos que solo pueden ser tocados con el alma, como, como que de alguna manera hay un... lo romantiza, ¿verdad? Pero lo lleva como a ese lugar, ¿verdad? Donde te das cuenta que con una sola cuerda y un calabazo puedes tocar pero es que son un montón de melodías las que te permite sacar, es muy rústico. Al principio a mí me costaba detectar el armónico de la jícara, que era el que verdaderamente cantaba, porque lamentablemente el sonido de la cuerda de metal suena muy duro. Entonces uno por momentos escucha guau 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 guau, pero detrás de eso está sonando otra cosa, ¿no? Claro. Otra Bueno, particularidad que me gusta del instrumento, ¿verdad? Y es que, bueno, en Guanacaste también se arraigó mucho la marimba, un tipo de marimba criolla que se construye ahí, parecida a a la marimba que tocan en Guatemala, ¿no? Pero es un instrumento muy costoso de hacer, una marimba, ¿verdad? Y que en algún momento también se convirtió como en un instrumento que denota cierto estatus social, ¿no? Mientras que el quijongo es una rama que la vas y la cortas en el potrero, la cuerda se saca de la llanta de un carro y la jícara se trabaja y se monta y lleva aquí un pañuelo. Es que no te cuesta el costo económico de hacerlo o de adquirirlo, de adquirir los materiales para vos construirlo es relativamente muy bajo en comparación a otros instrumentos, ¿verdad? A un charango o a una guitarra. Eh, en Costa Rica todavía, en Guanacaste, tenemos la visión que el quijonguero no es solamente quien lo toca, sino que quien construye su propio instrumento, ¿no? Entonces, este que acabo de tocar es el que yo construí, aprendí a hacerlo con los maestros de allá y, y bueno, me di cuenta que hay una canción en Costa Rica que dice, tus canciones nacieron en las jícaras del campo. Esa es una de las frases que tiene y que a mí me encanta porque es como una manera muy sutil de referirse al quijongo y a la jícara que tiene aquí, de cómo las canciones nacieron de la jícara, y me ha llevado por una ruta de descubrimiento como de la semilla de la música guanacasteca, porque el rasgueo que te mostraba hace un ratito, ¿verdad? En la guitarra, ¿verdad? De alguna manera, la parrandera, voy a poner el quijongo por acá, que no se me vaya a caer, un toquecito ahí que se resbale, ahí está. Está como en un do un poquito alto, ¿verdad? Do sostenido. Eh, claro. Hay una canción la que te digo de las jícaras del campo, ¿verdad? Esa, la melodía hace más o menos lo siguiente. Esa cuando se toca en el quijongo, bueno, y el ritmo de parrandera que te mostraba, de alguna manera se puede sintetizar en las cuerdas del quijongo, en la tónica y la dominante abajo. Claro. Qué belleza de instrumento. Ah, Es bastante interesante, ¿no? son de esos instrumentos que son de una simplicidad enorme y al mismo tiempo son completísimos, ¿no?
Es como, a mí me venía de pensar instrumentos así de una, es decir, la quena, ¿no? La quena uno la pone en una mesa y es un palo con 6 huecos, pero tiene tres octavas, es decir, es completísima, ¿no? Sí, 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 sí. Contame brevemente qué ha sido lo mejor que te ha dejado este recorrido por la música. Lo mejor que me ha dejado es el recorrido mismo, el camino, las experiencias, las personas que he conocido, eh, los momentos que he compartido, las alegrías que han llegado con la música. Creo que es como la bendición más grande que me pudo haber tocado en la vida. Algo tuve que hacer bien en alguna vida pasada que me premiaron, naciendo músico y naciendo en Costa Rica. No, no puedo más que agradecer, Francisco, de todo lo que he tenido, y creo que por ahí va un poco también el compromiso del trabajo que hago, porque considero que el mundo de la música, es decir, es vibración y el universo es vibración, y lo que hacemos los compositores y los músicos es como de alguna manera conectarnos con esa vibración que ya existe en el universo, tratar de resonar con ella, crear armonía con los acordes que se generan en las esferas, en la música que ya está sonando, dentro de lo que entendemos como silencio. Ahí hay vibración ocurriendo. Y por eso es que usamos un instrumento, porque esto no deja de ser un instrumento como el telescopio del astrónomo, que lo que hace es permitirle ver las estrellas que están lejos, ¿no? La guitarra es un conjunto de cuerdas seccionadas en trastes que son como los centímetros de una regla, y que nos permite como de alguna manera ordenar los sonidos, ordenar esa vibración para poder comunicarla, para poder transmitirla. Entonces, dentro de todo este recorrido, vos me preguntas qué es lo que más me gusta. Pues el camino mismo, estar en él, estar en el recorrido y saber que todavía me queda tanto por conocer y por compartir, que bueno, no. Bueno, es un... me encantaron esas palabras que acabas de decir. No lo había pensado así. De verdad, sí, a mí me ha pasado lo mismo. Sí. Lo mejor del recorrido con la música ha sido el viaje. No la llegada, no la llegada ni la salida, sino durante. Sí, porque es algo que por dicha no acaba, ¿verdad? Y que lo hablo con las personas a quienes les doy clases de guitarra y así, es que no puedes pensar que vas a tocar y un día vas a ser guitarrista y ya soy guitarrista y ahí se va a quedar. No, es un camino tan complejo, con tantas intersecciones y atajos y lugares por donde irse, porque claro, yo escogí irme por el charango. Pude haberme ido por el flamenco, pero no lo hice, ¿verdad? Pude también haber escogido profundizar más en el jazz o un poco más en el rock, que son músicas con las que tengo un acercamiento, pero que al final, digamos, voy tomando las decisiones que yo quiero y que son las que hacen que yo sea un músico diferente a todos los demás. Y cada persona que hace música ha tomado ese tipo de decisiones que la han llevado a... Y por eso somos irrepetibles, eso además es hermoso.
Nosara es una playa en Guanacaste muy hermosa. Esta canción la compuse cuando estaba justamente trabajando sobre el Quijongo y de alguna manera se asemeja un poco como al ritmo del mar y al paisaje. He tratado de que mi música sea como muy paisajística, como te hablaba hace un ratito del Cerro Urán, te mostré una pieza que tiene que ver por lo menos desde mi punto de vista con San José al inicio, y esta que es como mi paisaje guanacasteco con la guitarra, ¿no? Ya ahora sí pudimos como hacer un recorrido un poquito como por la montaña, por la ciudad, La costa. por las costas, Claro. sí, es un poco eso lo que quería compartir hoy con vos. Hay algo que yo he notado y que siempre me he hecho esta pregunta con poca respuesta me han dado a esta pregunta, ¿no? Y es, ¿por qué Centroamérica y Suramérica son tan poco comunicados siendo tan cercanos? Sí, sí, es algo complejo y, Es complicado, ¿no? Sí, no, no y, lo vamos y a es resolver. lamentable, pero creo que una cuestión territorial, ¿verdad? Que lo complica bastante podría ser, pienso yo, el hecho, digamos, de que la comunicación por transportes es y ha sido compleja desde siempre, empezando porque hay un tapón de selva, que es el famoso el tapón del Darién, de Colombia y Panamá, que es sencillamente incruzable o muy riesgoso hacerlo, ¿no? También creo que hay una cuestión que yo no me explico por qué también muchas veces los pasajes aéreos para ir entre Colombia y Costa Rica o Costa Rica y Argentina son tan caros como ir a Europa o a otras distancias que son mayores, o no me explico por qué, ¿verdad? Pero son muy costosos, es decir, nos cuesta tener como ese diálogo que hay en otros países donde es un poco más fácil, ¿verdad? La migración. Claro, pero por ejemplo, Colombia y México han intercambiado muchísima música. Sí, sí, Tanto, sí, sí. había un compositor colombiano, creo que se llamaba Alejandro Willis, Sí, que era un compositor de pasillos y de bambucos, no muy famoso, ¿no? Y claro, cuentan que fue él el que llevó el bambuco a México. claro. Y en Colombia tuvimos, pues bueno, todos los mariachis del mundo, es decir, hasta hoy en día el intercambio de Colombia y México siendo más distante. Entonces, ¿por qué si Costa Rica está a menos de la mitad del camino, por qué no? Esta es la pregunta, digamos que dejémoselo a los que nos escuchan. Sí, es una pregunta bastante complicada de resolver. Sin embargo, hay algo que te puedo decir, como hablamos al inicio, este es un país que de alguna manera lo que lo integra y lo que lo define es justamente la diversidad. De alguna manera creo que eso de alguna manera integra y define el trabajo musical que yo quiero hacer, que es justamente poder prestar atención a todo el paisaje sonoro que me rodea y darle voz a todas esas creaciones y todos esos paisajes que puedo visitar sin salir de este territorio y de estas fronteras que se han trazado imaginarias, que en la realidad no están. Y todavía más curioso que eso es que las excavaciones de arqueología que se hacen en Costa Rica encuentran a veces jade que viene de Guatemala o de México y encuentran también vestigios de Sudamérica, principalmente en un monumento nacional que hay aquí, un patrimonio que es el Monumento Nacional de Guayabo, que es una antigua ciudad de la que se sabe poco porque es de muchísimos años antes de la llegada de los españoles, pero que tiene como muchísima importancia por la forma en que fue construida y mucho del capital simbólico que tiene este lugar. Guayabo es en Turrialba, cerca de Cartago. Y entonces cuando yo veo esos estudios y me entero de que este era un lugar como de encuentros de culturas donde pasaban culturas mesoamericanas, mexicas, olmecas, chipchas, y que hay como también en muchos de los idiomas que hablan nuestros pueblos originarios hay similitudes con algunos pueblos de Colombia, que no soy experto en el tema, entonces
no me quiero como enredar entrando en esos temas, pero con colegas con quienes he hablado, pues de alguna manera creo que eso es lo que integra el caleidoscopio de culturas que habitan Costa Rica. De ahí en adelante, creo que a este país, con toda sinceridad, todavía le falta mucho por crecer en el campo de la cultura. A nivel de políticas también, en este momento estamos confrontando situaciones donde el gobierno central está queriendo recortar enormes partidas del presupuesto que es para cultura. Entonces, no puedo echarle la culpa a los políticos de fenómenos que tal vez se arrastran de hace muchos años y que tal vez no es tan fácil encontrarles una solución hoy, pero sí creo que está faltando que haya como más dinámica cultural para que los artistas de mi país podamos salir y compartir todo lo que se dice desde acá, o toda nuestra visión del mundo, ¿no? Es un patrimonio enorme que hay que compartirlo y que hay que llevarlo. Sí te puedo decir que hay mucha influencia, como te contaba hace un rato, del pasillo colombiano en Guanacaste. Hay mucha cumbia, se toca mucha cumbia en las marimbas. En el caso de Limón, que es una provincia más costera y que lamentablemente no tuvimos como el chance de profundizar en esa parte a la cual también le tengo muchísimo cariño, hay mucha influencia de la música de Nueva Orleans. El calipso de Limón se toca con banjo y con instrumentos que están ligados al bluegrass y a las influencias de Norteamérica, por ejemplo, cruzado con otros géneros jamaiquinos como el mento, la rumba antillana. Claramente, digamos, ahí tenemos otro foco cultural importantísimo, donde, digamos, creo que puede ser que el país, de alguna manera, el fenómeno cultural ha sido más de recibir, acoger y reinventar géneros, tal vez no tan potentes como Colombia y México, que son países bastante grandes, ¿verdad? Donde también hay como más densidad de población y mucha más migración, podríamos decirlo. Sí, es decir, es un poco por ahí por donde yo podría como explorarlo, porque más que buscarte una respuesta a una pregunta tan complicada, es como te puedo mostrar el panorama de cómo veo yo mi país y la música con la que crecí y hacia dónde es que la quisiera llevar, ¿verdad? No, bueno, además entramos en terrenos muy resbalosos que sí, sí, digamos que si no lo resolvieron los grandes filósofos, imagínate nosotros aquí. Aquí conversando, sí, claro. Bueno, no, me encantó saber un poquito más de Costa Rica y que quien nos escucha también sepa un poquito más de Costa Rica, además de poner el dedo en el mapa, digamos, ¿no? Porque, bueno, y en realidad hoy aprendí una cosa nueva, que el pasillo en Costa Rica existe, ¿no? Y es una de las cosas tradicionales. Para mí era una cosa completamente, digamos, yo pensaba que nosotros teníamos la exclusiva, en vez no, me equivoqué. Por dicha, esos ritmos se esparcen por el mundo y crecen sus raíces en el lugar a donde llegan, ¿no? Claro, forman y después se combinan con otros y van cambiando y van mutando. Total. Bueno, Bueno, nos queremos despedir con charango. Voy a tocar una pieza que más o menos se acerca a lo que decías de los géneros musicales que viajan por el mundo. Cuando yo hablo de estos temas en mis clases también, muchas veces si uno los relaciona con las teorías que explican la evolución en la naturaleza, te das cuenta que un pájaro, tal vez digamos que habitaba un territorio, viajó a otro y entonces su pico se transformó, el plumaje se desarrolló de otra manera, no solo los pájaros, también los animales. Entonces sabemos que hay animales que tienen tal vez un ancestro común, pero se adaptaron al territorio a donde llegaron y a donde les tocó conseguir diferentes tipos de comida y así. Y eso que vos mencionas, creo que es lo que pasa con el calipso cuando llega a Costa Rica, con el pasillo cuando llega a Guanacaste, y así seguirá pasando. Bendito sea este planeta en el que vivimos, donde todo responde a ciclos interminables de transformación, de vida y de muerte.
Y esta pieza que te voy a compartir la compuse una vez que vi un quetzal en la naturaleza, así que vi el vuelo del quetzal y pude entender por qué ese pájaro era tan importante para las culturas mesoamericanas, ¿no? Tiene un vuelo asombroso, las plumas son atornasoladas, entonces te da la impresión de que cambian de color cuando vuela y tiene esa cola larga, ¿verdad? Verde, que parece una serpiente, es una serpiente emplumada, es como ver si vos no supieras que el quetzal existe y lo ves por primera vez en tu vida sin haber visto nunca una foto de él, yo creo que sentirías que estás viendo una criatura mágica, ¿no? Y bueno, esta pieza que voy a compartirte es de lo más nuevo que hay, así, no está ni siquiera grabada, es como la he tocado unas cuantas veces en vivo y así, entonces espero que la disfrutemos. Bueno, te cuento que me encantó tenerte, me encantó toda esta historia que nos contaste sobre la guitarra, cómo llegaste al charango y el quilongo. Y saber, digamos, de Costa Rica, para nosotros de Sudamérica también es algo, digamos, algo hermoso, porque pareciera que fuéramos dos continentes, pero estamos muy pegaditos, ¿no? Ah, totalmente, sí. Y sería, digamos, bonito que se tomara conciencia de esta cosa, que estamos
muy cerca y somos muy cercanos como, como pasado, digamos, nuestro pasado es común, ¿no? Saber que el charango es un punto de unión también con ustedes, ¿no? Y que no es, no es el charango en Centroamérica no es solamente algo para visitar en un museo, sino es algo difundido que, ¿no? Que se toca, que se siente, que se compone para charango, se ejecuta, se interpreta, ¿no? Y eso, pues, como te decía, ¿no? Nosotros poco sabemos de ustedes, ustedes poco saben de nosotros, aparte de lo que se ve en las noticias. Nos vemos a la próxima. Eso, nos vemos pronto, claro que sí. Bueno, Encantado. encantado.